Imagina un mundo donde gigantes caminaban entre los hombres, donde la maldad había corrompido cada corazón, donde la muerte reinaba sin misericordia sobre toda criatura. Pero entonces, en medio de esta oscuridad absoluta, aparece un hombre diferente, un hombre que jamás conocería la muerte. ¿Cómo es posible que mientras todos los hombres, desde Adán hasta nuestros días, sintieron el frío de la tumba, él simplemente desapareció? ¿Qué secreto tenía Enoc que lo separó de toda la humanidad? ¿Qué vio exactamente cuando caminaba con Dios? Y cuando la Escritura dice que ya no fue visto porque Dios lo tomó para sí, ¿qué significa realmente esto? Esta noche, queridos hermanos, descubriremos la verdad impactante detrás del séptimo desde Adán, el hombre que profetizó sobre el juicio final, que vivió 365 años en perfecta comunión con el Altísimo y que recibió revelaciones tan extraordinarias que cambiarían para siempre nuestra comprensión del plan eterno de Dios. ¿Qué vio Enoc en sus visiones celestiales? ¿Cómo logró mantenerse puro en una generación corrupta? ¿Y qué mensaje dejó para nosotros que vivimos en los últimos tiempos? Querido hermano, querida hermana, prepárate para descubrir los misterios más profundos de las Escrituras, secretos que han fascinado a la humanidad durante milenios, verdades que transformarán tu comprensión de la fe y tu relación con el Eterno. Si ya sientes que esta palabra puede cambiar tu perspectiva sobre la vida eterna, regálanos un me gusta y suscríbete para más revelaciones bíblicas que edificarán tu espíritu. Ahora te invito a cerrar tus ojos por un momento. Respira profundamente, deja que la paz de Dios llene tu corazón, porque esta noche, a través de la historia de Enoc, descubrirás secretos que transformarán tu comprensión de la fe. Padre Celestial, te damos gracias por este momento de quietud, por estas palabras sagradas que nos has dejado. Prepara nuestros corazones para recibir la verdad y que tu paz llene cada pensamiento mientras contemplamos los misterios de tu palabra. Amén. Y ahora, permíteme llevarte de regreso, muy atrás en el tiempo, a una época cuando los gigantes caminaban sobre la tierra, cuando los hombres vivían por siglos y cuando la maldad había llenado cada rincón del mundo conocido. Pero en medio de esta generación perversa nació un niño que sería diferente a todos los demás. En los días antes del gran diluvio, cuando la tierra era joven y los hombres vivían por siglos, había una oscuridad creciente en el corazón de la humanidad. Las ciudades se alzaban grandes y poderosas, llenas de riqueza y esplendor, pero también llenas de corrupción. Los descendientes de Caín habían construido imperios basados en la violencia, inventando instrumentos de guerra que sembraban terror en toda la tierra. Sus forjas ardían día y noche, martillando espadas más afiladas, lanzas más letales. Sus mercaderes comerciaban no solo con oro y plata, sino con la vida humana misma. Sus artistas creaban ídolos de oro y bronce,
dioses falsos que demandaban sacrificios humanos. Mientras que muchos de los hijos de Set, la línea piadosa, se habían dejado seducir por las tentaciones del mundo. Las hijas de los hombres eran hermosas y sus corazones se desviaron del temor al Señor. Los Nefilim, aquellos seres de gran estatura, descendientes de los vigilantes celestiales que habían abandonado su primera habitación, caminaban entre los hombres como dioses. Su presencia traía terror y opresión, y bajo su influencia, la injusticia se multiplicaba como una plaga. Estos gigantes no solo eran altos de estatura, sino poderosos en maldad. Enseñaron a los hombres artes prohibidas, magia oscura, conocimientos que corrompían el alma. Sus voces rugían como trueno, sus pasos hacían temblar la tierra, y dondequiera que establecían sus dominios, la sangre inocente era derramada como agua. Los gritos de los oprimidos subían al cielo, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto que ya no podían escuchar la voz de su conciencia. En medio de esta época de tinieblas, nació un niño. Su nombre era Enoc, hijo de Jared, y desde sus primeros años era diferente. Jared era un hombre justo que había logrado mantener viva la llama de la fe en medio de la oscuridad. Cuando nació Enoc, una paz sobrenatural llenó su hogar, como si los ángeles mismos hubieran descendido para celebrar el nacimiento de este niño especial. Los vecinos notaban algo diferente en el pequeño Enoc. Sus ojos brillaban con una luz inusual, su llanto era más suave, y cuando dormía, una sonrisa celestial adornaba su rostro, como si ya desde la cuna estuviera viendo cosas que otros no podían percibir. Mientras crecía, otros padres se preguntaban por qué este niño no se comportaba como los demás. No se unía a las peleas, no mentía, no codiciaba los juguetes de otros niños. En cambio, pasaba horas contemplando las flores, observando las estrellas, como si estuviera teniendo conversaciones silenciosas con alguien invisible. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, soñando con convertirse en guerreros, Enoc se retiraba a lugares silenciosos. Su corazón buscaba algo que no podía explicar, algo más grande que las glorias terrenas que veía a su alrededor. Sus maestros se asombraban de su sabiduría. A una edad temprana ya hacía preguntas que revelaban una comprensión profunda de la naturaleza de Dios. ¿Por qué el sol sale cada día?, preguntaba. ¿Quién le dice a las aves dónde migrar? Sus preguntas no eran de simple curiosidad, sino de un alma que buscaba genuinamente al Creador. Cuando llegó a la edad adulta, Enoc tomó esposa y engendró a Matusalén. Y fue después del nacimiento de su hijo que algo extraordinario comenzó a suceder en su vida. El momento en que Enoc tomó a su pequeño hijo en brazos fue un momento de revelación divina. Al mirar a este bebé indefenso, Enoc comprendió por primera vez la naturaleza del amor paternal de Dios. Vio en los ojos de su hijo la pureza que había sido perdida en el mundo, y su corazón se quebrantó por la condición de la humanidad. Esa noche, mientras acunaba a Matusalén, Enoc levantó sus ojos al cielo y oró con una intensidad que nunca había experimentado. Padre Celestial, si tú me amas como yo amo a este niño, entonces tu corazón debe estar quebrantado por lo que ha sucedido con tus hijos. Fue en ese momento de vulnerabilidad paternal, en esa oración nacida del amor más puro, que Dios decidió revelar su corazón a Enoc.
El Señor había estado esperando, buscando un corazón que pudiera comprender no solo su santidad, sino también su dolor por la humanidad. Desde esa noche, la presencia de Dios se hizo tan real en la vida de Enoc que era como tener un amigo invisible que nunca se alejaba. Podía sentir la sonrisa del Señor cuando hacía el bien. Podía percibir su tristeza cuando veía la maldad. Era una comunión que trascendía lo físico. La Escritura dice: «Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén». Pero, ¿qué significa exactamente caminar con Dios? Para Enoc no era simplemente orar de vez en cuando o seguir rituales religiosos. Caminar con Dios significaba vivir cada momento, cada respiración en comunión constante con el Creador. Mientras otros hombres corrían tras la riqueza y el poder, Enoc aprendió a escuchar la voz suave y apacible que hablaba a su espíritu. En la quietud del amanecer, cuando el rocío aún cubría la hierba, él se encontraba con Dios. En esos momentos sagrados, el Señor comenzó a revelarle visiones. Enoc vio el estado verdadero del corazón humano, vio la corrupción que se extendía como una enfermedad, y vio también, con claridad cristalina, el juicio que se acercaba. Las primeras visiones fueron perturbadoras. Enoc vio ciudades enteras siendo destruidas, vio las aguas de la tierra abriéndose para tragarse a los malvados, vio el llanto de los inocentes que clamaban por justicia. Pero también vio esperanza. Vio a un hombre justo construyendo un arca gigantesca, vio a animales entrando de dos en dos y vio la preservación de un remanente fiel. La misericordia de Dios brillaba aún en medio del juicio. Una noche, mientras Enoc oraba bajo las estrellas, el cielo se abrió ante él de una manera que nunca había experimentado. Una voz que era como el sonido de muchas aguas, pero también tierna como un susurro, llenó su ser. Enoc, he visto la iniquidad de los hombres. Su corazón se ha alejado de mí, y su violencia llena la tierra. Ve y habla, anuncia a las naciones que sus días están contados, porque traeré juicio sobre la tierra. El corazón de Enoc se estremeció, no por miedo, sino por la inmensidad de lo que se le estaba pidiendo. ¿Cómo podría un simple hombre enfrentar a las naciones? ¿Cómo podría proclamar un mensaje tan terrible? Pero el Señor no había terminado. No temas, porque yo estaré contigo. Te daré palabras que penetrarán los corazones más endurecidos, y mi espíritu irá delante de ti. Desde esa noche, Enoc se convirtió en algo más que un hombre piadoso. Se convirtió en la voz de Dios para su generación, un profeta llamado a proclamar tanto juicio como esperanza. Si esta historia está tocando tu corazón esta noche, si sientes la presencia de Dios moviéndose mientras escuchas, te animo a que dejes un like en este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, porque tenemos muchas más historias bíblicas que traerán paz a tu alma. Los primeros días de su ministerio fueron difíciles. Enoc no era un orador experimentado. No tenía el entrenamiento de los sacerdotes ni la autoridad de los reyes. Era simplemente un hombre que había escuchado la voz de Dios. Su esposa lo veía partir cada mañana con tiras en los ojos, no porque no creyera en su llamado, sino porque sabía los peligros que enfrentaría. Los profetas de Dios nunca han sido bien recibidos por las generaciones perversas, pero ella había visto los cambios en su esposo, había sido testigo de su comunión íntima con el Altísimo, y sabía que él debía obedecer.
Sus primeros sermones fueron en las plazas de las ciudades pequeñas. Su voz temblaba, sus manos sudaban, pero cuando abría su boca para hablar de Dios, algo sobrenatural ocurría. Era como si el mismo Espíritu del Señor tomara control de sus cuerdas vocales. Pero cuando comenzó a hablar, algo extraordinario sucedió. Sus palabras llevaban un poder que no era humano. Cuando hablaba de la santidad de Dios, los oyentes podían casi ver la gloria divina. Cuando advertía sobre el juicio venidero, un temor santo se apoderaba de los corazones. Sin embargo, no todos recibían su mensaje con gozo. Los poderosos de la tierra comenzaron a verlo como una amenaza. Los sacerdotes de los dioses falsos se enfurecían al escuchar sus denuncias. Los comerciantes ricos temían que sus palabras despertaran la conciencia del pueblo. Pero Enoc siguió adelante, porque había visto la gloria de Dios, había escuchado su voz y sabía que la obediencia era más importante que la popularidad, más valiosa que la vida misma. Durante 300 años, Enoc caminó con Dios. 300 años proclamando la verdad, 300 años viviendo en comunión perfecta con el Creador. Y con cada día que pasaba, su relación con Dios se volvía más profunda, más íntima. Los años no parecían afectarlo como a otros hombres. Su rostro brillaba con una luz interior, sus ojos reflejaban la sabiduría celestial y su presencia traía paz a los corazones sinceros. Pero también traía convicción a los malvados, porque cuando un hombre camina verdaderamente con Dios, su mera presencia se convierte en una reprensión viviente para aquellos que viven en tinieblas. Y así, mientras la tierra se hundía cada vez más en la corrupción, Enoc brillaba como una luz en la oscuridad, un testimonio viviente de lo que significa vivir en perfecta comunión con el Creador. Detente por un momento y reflexiona en esta verdad extraordinaria. En medio de una generación perversa, en una época de corrupción total, un hombre eligió caminar con Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de esta decisión? En un mundo donde todos seguían la corriente del mal, donde la presión social empujaba hacia la corrupción, donde ser diferente significaba ser rechazado, Enoc eligió la comunión con Dios por encima de la aceptación humana. Su historia nos grita a través de los siglos: es posible, se puede vivir en santidad, se puede mantener la comunión con Dios incluso cuando todo el mundo va en dirección opuesta. No era perfecto por nacimiento, no tenía privilegios especiales, no provenía de una familia real. Era simplemente un hombre que decidió que conocer a Dios era más importante que cualquier otra cosa. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué significa para ti caminar con Dios? ¿Es algo que haces solo los domingos o es el ritmo constante de tu vida? Enoc nos enseña que es posible, incluso en los tiempos más oscuros, mantener una comunión íntima con nuestro Creador. Su historia es una invitación, una esperanza, una promesa de que Dios desea caminar contigo también. Piensa en esto. Si Enoc pudo mantener esta comunión en los días más oscuros de la historia humana, cuando la violencia llenaba la tierra, cuando los gigantes oprimían a los débiles, cuando la maldad era tan grande que Dios decidió enviar el diluvio, ¿cuánto más posible es para nosotros hoy?
tenemos las Escrituras completas, tenemos la obra redentora de Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No tenemos excusa para no vivir en la misma intimidad con Dios que experimentó Enoc. Permite que esta verdad se asiente en tu corazón, como el rocío de la mañana que nutre la tierra sedienta. Dios te está llamando, no solo a creer en Él, sino a caminar con Él, día tras día, momento tras momento. Cierra tus ojos y en el silencio de tu corazón di: Señor, quiero caminar contigo como Enoc. Enséñame tu camino, que mi vida sea un testimonio de tu realidad en medio de este mundo perdido. Ahora continuemos con la historia, porque lo que está a punto de suceder nos mostrará el poder extraordinario de una vida dedicada completamente a Dios. Los años pasaron y la influencia de Enoc creció, no porque buscara fama o poder, sino porque la presencia de Dios en su vida era imposible de ignorar. Donde quiera que iba, algo cambiaba en la atmósfera espiritual. Las ciudades que visitaba experimentaban pequeños avivamientos. Los enfermos comenzaban a sanar inexplicablemente. Los corazones amargos se ablandaban. Las familias divididas se reconciliaban. No era por métodos humanos o técnicas de persuasión, sino por el poder transformador de Dios que fluía a través de su vida. Sus palabras se repetían de boca en boca. Los comerciantes honestos las llevaban a ciudades lejanas. Los pastores las susurraban a sus rebaños bajo las estrellas. Los padres piadosos las enseñaban a sus hijos junto al fuego del hogar. Algunos venían a él buscando sabiduría. Otros llegaban con corazones quebrantados, buscando esperanza. Y Enoc los recibía a todos con la misma gracia, la misma paciencia, la misma amor que había aprendido de su comunión con Dios. Había una gentileza sobrenatural en su trato. Cuando una madre traía a su hijo rebelde, Enoc no lo condenaba, sino que veía más allá de la rebeldía hacia el corazón herido. Cuando un hombre confesaba sus pecados más oscuros, Enoc respondía con lágrimas de compasión antes que con palabras de juicio. Esta combinación de verdad profunda y amor incondicional era magnética para los corazones sinceros, pero también amenazante para aquellos que se beneficiaban del estado corrupto del mundo. Pero no todos estaban contentos con su creciente influencia. En los palacios de los reyes, su nombre se susurraba con inquietud. En los templos de los dioses falsos, los sacerdotes tramaban su destrucción. Los comerciantes que se enriquecían mediante la opresión veían en él una amenaza a su modo de vida. Las reuniones secretas se multiplicaron. En salones adornados con oro robado e incienso profano, los poderosos de la tierra trazaban sus planes. «Este hombre está arruinando nuestro negocio», decían los traficantes de esclavos. «Sus enseñanzas sobre la justicia están convenciendo a nuestros trabajadores de que merecen mejor trato». Los prestamistas usureros se quejaban. «Ya no podemos cobrar intereses excesivos». El pueblo dice que Enoc enseña que es pecado oprimir al pobre. Los jueces corruptos murmuraban. Los casos que antes podíamos decidir con sobornos, ahora el pueblo exige justicia verdadera. Los sacerdotes de los ídolos eran quienes más lo odiaban. Sus templos comenzaban a vaciarse. Las ofrendas disminuían.
El pueblo ya no creía que necesitaba intermediarios humanos corruptos para acercarse a Dios. Enoc les había mostrado que podían tener comunión directa con el Creador. «Este hombre debe ser silenciado», murmuraban en sus consejos secretos. «Su mensaje perturba el orden, confunde al pueblo. Si continúa hablando, perderemos nuestro control sobre las masas». Pero cuando enviaron soldados para arrestarlo, algo extraordinario sucedía. Enoc parecía desvanecerse ante sus ojos, como si fuera protegido por una fuerza invisible. Los guardias regresaban confundidos, sin poder explicar cómo había escapado. La verdad era que Dios mismo protegía a su siervo, porque su tiempo aún no había llegado y su misión no estaba completa. Durante estos años de persecución, Enoc recibió las visiones más profundas. El Señor le mostró no solo el juicio inmediato que vendría con el diluvio, sino también el gran juicio final, cuando Él mismo regresaría con miles de sus santos para juzgar a los impíos. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Esta visión llegó a Enoc durante una noche de oración intensa. Vio el cielo abrirse como un pergamino. Contempló una procesión celestial tan gloriosa que sus ojos mortales apenas podían soportarla. Millones de ángeles en formación perfecta, santos glorificados cantando himnos de victoria, y en el centro una figura tan brillante que eclipsaba al sol mismo. Era Cristo, el Hijo de Dios, regresando no como el cordero manso que sería sacrificado, sino como el león de Judá, el Rey de Reyes, viniendo a establecer su reino eterno. Estas palabras, que más tarde serían citadas por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento, fueron reveladas primero a Enoc en aquellos días antiguos. Era una profecía que se extendería más allá del diluvio, más allá de los siglos, hasta el final de los tiempos. Pero las visiones de Enoc no se limitaban al juicio, también vio la redención. Vio al Mesías que vendría, al Hijo de Dios que tomaría forma humana para salvar a su pueblo. Vio la cruz, vio la resurrección, vio la esperanza eterna que esperaba a todos los que pusieran su fe en el Señor. Si estas palabras están llenando tu corazón de esperanza esta noche, si sientes que Dios está hablando a tu espíritu, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia, porque el mensaje de Enoc es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Una de las visiones más impactantes que recibió Enoc fue sobre los lugares de tormento y bendición después de la muerte. Vio los lugares donde las almas justas esperaban la redención, y también vio los lugares de castigo para los malvados. Estas visiones del más allá le mostraban la realidad eterna que esperaba a cada alma. No eran conceptos abstractos, sino lugares reales, con paisajes definidos, con condiciones específicas. El paraíso donde descansaban los justos era de una belleza indescriptible, mientras que los lugares de tormento eran de una desolación que trascendía toda descripción humana. Estas revelaciones le dieron una perspectiva eterna que transformó completamente su ministerio. Ya no hablaba solo como un hombre preocupado por los problemas temporales, sino como alguien que había visto la realidad eterna, que conocía el destino final de todas las almas.
Cuando predicaba ahora, sus palabras tenían un peso diferente. Hablaba con la autoridad de alguien que había visto más allá del velo, que conocía los secretos del reino celestial. Los corazones sinceros se conmovían profundamente al escucharlo. Algunos caían de rodillas, clamando por misericordia. Otros corrían a cambiar sus vidas, abandonando la injusticia y buscando la rectitud. Pero los corazones endurecidos se volvían aún más resistentes. La luz de la verdad que brillaba a través de Enoc se convertía en una piedra de tropiezo para aquellos que amaban más las tinieblas que la luz. La persecución se intensificó. Ya no era suficiente intentar arrestarlo. Los poderosos de la tierra se unieron en una conspiración para destruirlo. Ofrecieron grandes recompensas por información sobre su paradero. Corrompieron a algunos de sus seguidores. Utilizaron todos los recursos a su disposición. Se formó una alianza impía entre reyes, sacerdotes corruptos y comerciantes sin escrúpulos. Establecieron una red de espías, pusieron precio a su cabeza, prometieron riquezas inmensas a quien lo entregara vivo o muerto. Algunos de los que habían sido tocados por su ministerio sucumbieron a la tentación. Judas no fue el primer seguidor en traicionar a un siervo de Dios. La naturaleza humana caída ha sido la misma a través de los siglos. El amor al dinero y el temor al hombre pueden corromper incluso a aquellos que han experimentado lo sobrenatural. Enoc experimentó la amargura de la traición, el dolor de ver a algunos en quienes había confiado volverse contra él por monedas de plata. Pero incluso en estos momentos oscuros, su corazón rebosaba de compasión más que de amargura. Había aprendido del corazón de Dios a amar incluso a sus enemigos. Hubo momentos de profunda soledad, cuando Enoc se encontraba escondido en cuevas y montañas, cuando parecía que todo el mundo se había vuelto contra él, cuando incluso algunos de los que habían creído su mensaje comenzaban a dudar. Fue en uno de estos momentos más oscuros que Enoc enfrentó la tentación más grande de su vida. Una noche, mientras oraba en la soledad del desierto, se le apareció una figura resplandeciente. Al principio, Enoc pensó que era un ángel de Dios, pero algo en su presencia no se sentía correcto. La figura era hermosa, más hermosa que cualquier ser que Enoc hubiera visto. Su voz era melodiosa como música celestial. Su apariencia radiante, sus argumentos lógicos y aparentemente sabios. Era la misma tentación que había enfrentado Jesús en el desierto, pero adaptada específicamente para el corazón y las circunstancias de Enoc. ¿No has sufrido suficiente por un pueblo que te rechaza?, susurró la voz seductora. ¿No has dado bastante de tu vida por almas que prefieren las tinieblas? Dios no esperaría que continuaras en este sufrimiento innecesario. Enoc, dijo la figura con voz melodiosa, ¿por qué continúas con esta misión ingrata? Mira cómo te rechazan, cómo te persiguen. ¿No sería mejor que vivieras en paz, que disfrutaras de los años que te quedan sin este sufrimiento constante? Por un momento, Enoc sintió el peso de la tentación. La idea de una vida tranquila, sin persecución, sin responsabilidades, sin el constante rechazo de su mensaje, era atractiva.
Pero entonces recordó las visiones que había recibido, recordó la voz de Dios que le había llamado, recordó las almas que aún podían ser salvadas, y en ese momento reconoció la tentación por lo que era. «Apártate de mí», dijo con autoridad, «porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». La figura se desvaneció con una expresión de furia, y Enoc supo que había pasado la prueba. Su fe había sido probada en el fuego y había salido más pura que el oro. Después de esta experiencia, algo cambió en Enoc. Su comunión con Dios se volvió aún más íntima, su autoridad espiritual aumentó y comenzó a tener experiencias que ningún otro ser humano había tenido jamás. A veces, mientras oraba, su espíritu era arrebatado a los lugares celestiales, vio el trono de Dios, contempló la adoración de los serafines, escuchó los cánticos de los ángeles, conoció secretos del universo que estaban ocultos para el resto de la humanidad. En estos viajes celestiales, Enoc caminó por calles de oro transparente, bebió del río de la vida, contempló el árbol cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, vio la nueva Jerusalén en toda su gloria, experimentó la adoración eterna, donde no hay dolor, ni llanto, ni muerte. Estos viajes espirituales le dieron una perspectiva completamente nueva sobre su misión terrenal. Entendió que era más que un profeta, era un puente entre el cielo y la tierra, un hombre que vivía simultáneamente en ambos mundos. Y mientras su relación con Dios se profundizaba, mientras sus experiencias celestiales se multiplicaban, Enoc comenzó a cambiar de maneras que otros podían notar. Su rostro brillaba con una luz sobrenatural, su presencia traía una paz inexplicable. Cuando hablaba, era como si las palabras mismas de Dios salieran de su boca. Algunos decían que ya no parecía completamente humano, que había algo celestial en él, como si una parte de él ya perteneciera al cielo. Y tenían razón, porque después de 300 años de caminar con Dios, después de una vida dedicada completamente a la comunión divina, Enoc estaba siendo preparado para algo que nunca antes había sucedido en la historia humana. Pausa por un momento y considera la extraordinaria transformación de Enoc. Comenzó como un hombre ordinario, con las mismas luchas y tentaciones que todos enfrentamos, pero eligió perseverar en su comunión con Dios, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. Observa el patrón en su vida. Cada prueba lo acercó más a Dios. Cada persecución resultó en revelaciones más profundas. Cada momento de soledad se convirtió en oportunidad para mayor intimidad divina. Lo que el enemigo intentó usar para destruirlo, Dios lo transformó en peldaños hacia una gloria mayor. ¿No es este el patrón que vemos en todas las vidas verdaderamente transformadas? Los santos a través de la historia han descubierto que Dios usa incluso nuestros momentos más oscuros como laboratorios de transformación, donde nos moldea a la imagen de su Hijo. Su historia nos enseña que la persecución no es una señal de que estamos en el camino equivocado. A veces es precisamente lo opuesto. Cuando vivimos vidas que reflejan la santidad de Dios, el mundo que ama las tinieblas naturalmente se opone a nosotros.
pero también vemos en Enoc el poder transformador de la comunión constante con Dios. No se volvió más espiritual de la noche a la mañana. Fue un proceso, año tras año, decisión tras decisión, eligiendo a Dios por encima de todo lo demás. Respira profundamente y permite que esta verdad se asiente en tu corazón. Dios quiere transformarte también. Quiere llevarte a lugares de comunión que nunca has experimentado. Quiere usar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pregúntate, ¿qué área de tu vida necesita esta misma perseverancia que vemos en Enoc? ¿Dónde has estado tentado a rendirte cuando el camino se pone difícil? ¿En qué aspectos de tu caminar con Dios necesitas la misma determinación inquebrantable que caracterizó la vida de este hombre extraordinario? ¿Estás dispuesto a perseverar como Enoc incluso cuando el camino se vuelva difícil? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón sin importar el costo? Ahora, preparémonos para la parte final de nuestra historia, porque lo que está a punto de suceder es algo que desafía toda comprensión humana, algo que ha intrigado a teólogos y estudiosos durante milenios. La desaparición de Enoc y lo que realmente significa para nosotros hoy. Los últimos días de Enoc en la tierra estuvieron marcados por una intimidad con Dios que trascendía todo lo que había experimentado antes. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera vuelto tan delgado para él que prácticamente ya no existía. Sus encuentros con Dios ya no se limitaban a momentos específicos de oración. Su vida entera se había convertido en una comunión constante. Cada respiración era oración. Cada pensamiento una conversación con el Altísimo. Los que lo observaban de cerca notaron que sus labios se movían constantemente en susurros inaudibles. No era locura, sino una conversación continua con su Padre Celestial. Mientras caminaba, mientras comía, mientras trabajaba, era evidente que una parte de él estaba siempre sintonizada con otra dimensión, escuchando voces que otros no podían percibir. Incluso cuando dormía, quienes estaban cerca reportaron que su rostro brillaba con una paz sobrenatural, como si incluso en sueños continuaba su dulce comunión con el Eterno. Quienes lo conocían notaron que algo extraordinario estaba sucediendo. Enoc parecía estar brillando con una luz interior que crecía cada día. Su presencia se había vuelto tan santa que algunos no podían estar cerca de él por mucho tiempo sin sentirse profundamente convencidos de su propia necesidad de Dios. Los niños, en su inocencia, eran los que mejor podían acercarse a él. Venían sin temor, y Enoc los bendecía con una ternura que reflejaba el corazón del Padre Celestial. Durante estos días finales, Enoc recibió una revelación que lo llenó tanto de asombro como de anticipación. El Señor le mostró que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no de la manera que terminaba para otros hombres. Enoc, le dijo el Señor en una visión, has caminado conmigo fielmente, has proclamado mi palabra sin temor,
Has vivido como pocos hombres han vivido. Por tanto, no probarás la muerte como los demás, sino que te tomaré para mí. ¿Puedes imaginar lo que sintió Enoc en ese momento? La mezcla de asombro, gratitud y quizás incluso un poco de incredulidad. Ningún hombre antes que él había recibido tal promesa. Ninguno había sido considerado digno de evitar la muerte. Pero para Enoc, esto no era realmente una sorpresa. Durante años, su vida había sido una preparación gradual para este momento. Cada día de comunión con Dios, cada experiencia celestial, cada transformación espiritual, todo había estado llevándola a esta culminación extraordinaria. Pero, los últimos días antes de su ascensión fueron días de despedida silenciosa. Enoc visitó a su familia, bendijo a sus descendientes, especialmente a su bisnieto Noé, quien tendría un papel crucial en los eventos que vendrían después. «Recuerda», le dijo a Noé con los ojos llenos de lágrimas, «el Señor es fiel a sus promesas. Cuando llegue el tiempo del juicio, Él te mostrará el camino de salvación. Confía en Él, como yo he confiado». Noé, entonces un hombre joven, pero ya sensible a las cosas espirituales, sintió que algo trascendental estaba ocurriendo. Las palabras de su bisabuelo no eran simples consejos familiares, sino profecías cargadas de autoridad divina. Años después, cuando las aguas del diluvio cubrieran la tierra, recordaría estas palabras y entendería completamente su significado. Enoc también visitó en secreto a algunos de sus seguidores más fieles, aquellos que habían permanecido leales durante las persecuciones. Les dejó palabras de aliento y les prometió que, aunque él se fuera, el Señor continuaría cuidando de ellos. Noé, entonces un hombre joven, pero ya sensible a las cosas espirituales, sintió el peso de estas palabras. Aunque no entendía completamente lo que se avecinaba, sabía que su bisabuelo hablaba con la autoridad de alguien que conocía los secretos de Dios. Si esta historia está llenando tu corazón de esperanza y asombro, si sientes que Dios está usando estas palabras para hablar a tu vida, te animo a que dejes un comentario compartiendo lo que está sucediendo en tu corazón, porque tu testimonio puede bendecir a otros que están escuchando. El día final llegó como cualquier otro día. El sol salió, los pájaros cantaron, la gente se ocupó de sus asuntos cotidianos, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que nunca se había visto antes en la historia humana. Enoc se levantó temprano, como era su costumbre, y salió a su lugar especial de oración, un pequeño monte donde había encontrado a Dios tantas veces durante los años. Pero esta vez, cuando comenzó a orar, algo diferente sucedió. El cielo parecía abrirse sobre él, y una luz más brillante que el sol comenzó a rodearlo. Aquellos que estaban lo suficientemente cerca para verlo, lo describieron de diferentes maneras. Algunos dijeron que vieron ángeles descendiendo, otros hablaron de una nube luminosa que lo envolvió, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: la presencia de Dios se manifestó de una manera tangible y poderosa. La luz creció hasta ser tan intensa que nadie podía mirar directamente,
Y cuando finalmente se desvaneció, Enoc ya no estaba allí. No había cuerpo que enterrar, no había tumba que marcar, no había luto que guardar. Simplemente, Enoc ya no fue, porque Dios lo llevó consigo. La noticia se expandió rápidamente y las reacciones fueron variadas. Algunos se maravillaron y alabaron a Dios, otros lo negaron, diciendo que era imposible. Los poderosos que lo habían perseguido se sintieron tanto aliviados como perturbados. Pero para aquellos que realmente habían conocido a Enoc, que habían visto su vida de cerca, que habían sido testigos de su comunión extraordinaria con Dios, su ascensión no fue una sorpresa. Fue la culminación natural de una vida vivida en perfecta sintonía con el cielo. Pero, ¿qué significó realmente la ascensión de Enoc? ¿Por qué fue él elegido para este honor único? La respuesta se encuentra en una verdad simple pero profunda. Enoc no fue llevado porque era perfecto, sino porque caminó con Dios. Fue llevado no por sus obras, sino por su fe. No por su mérito, sino por su relación. Enoc representa algo que Dios desea para todos sus hijos, una comunión tan íntima, una relación tan estrecha que las barreras entre lo natural y lo sobrenatural casi desaparecen. Su historia es una promesa de que es posible vivir una vida que agrade completamente a Dios, de que es posible tener una relación con nuestro Creador que transforme cada aspecto de nuestro ser. Y aunque nosotros podemos no ser llevados físicamente como Enoc, su ejemplo nos muestra que podemos vivir vidas que tocan el cielo, que podemos caminar tan cerca de Dios que su presencia se vuelva más real para nosotros que el mundo que nos rodea. Enoc también es un tipo, una figura profética del arrebatamiento de la iglesia que está por venir. Así como él fue llevado antes del juicio del diluvio, así la iglesia será llevada antes del juicio final que vendrá sobre la tierra. Su vida nos da esperanza, esperanza de que en los últimos días, cuando la maldad abunde y la fe sea rara, Dios tendrá un pueblo que caminará con él como Enoc caminó, un pueblo que será transformado por su presencia, un pueblo que será llevado para estar con él para siempre. Y así, querido amigo, que has compartido conmigo esta jornada extraordinaria esta noche, hemos caminado junto a Enoc, desde su llamado inicial hasta su ascensión gloriosa. Hemos visto cómo un hombre ordinario se convirtió en extraordinario, no por su propia fuerza, sino por su decisión diaria de caminar con Dios. Hemos sido testigos de lo que sucede cuando alguien elige la comunión divina por encima de las comodidades terrenales. La historia de Enoc nos enseña 3 verdades profundas que pueden transformar nuestras vidas. Primera, que es posible caminar con Dios en cualquier generación, sin importar cuán corrupta o difícil sea. Enoc vivió en uno de los períodos más malvados de la historia humana, y sin embargo mantuvo una relación pura e íntima con su Creador. Segunda, que la persecución y la oposición no son señales de que estamos en el camino equivocado, sino a veces de que estamos en el camino correcto. La luz siempre incomoda a aquellos que prefieren las tinieblas. Y tercera, que Dios recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. Enoc no solo caminó con Dios, sino que fue llevado para estar con Él para siempre. Su fidelidad fue coronada con una gloria eterna.
Mientras te preparas para dormir esta noche, permite que estas verdades se asienten profundamente en tu corazón. Dios te está llamando a caminar con Él como Enoc caminó. Te está invitando a una comunión más profunda de la que has experimentado antes. No importa dónde te encuentres en tu jornada espiritual esta noche, no importa cuántas veces hayas fallado o cuán lejos te sientas de Dios, su mano está extendida hacia ti, su corazón está abierto para recibirte, su deseo es caminar contigo cada día de tu vida. Como Enoc, puedes elegir hacer de cada día una conversación con Dios, de cada momento una oportunidad de comunión, de cada decisión una ofrenda de amor al Altísimo. Y quién sabe, quizás como Enoc, descubras que cuando caminas verdaderamente con Dios, cuando haces de Él tu compañía constante, cuando vives cada día en su presencia, la línea entre la tierra y el cielo comienza a difuminarse, y descubres que ya estás viviendo una vida celestial aquí en la tierra. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por la historia de Enoc, por este ejemplo extraordinario de lo que significa caminar contigo. Te pedimos que su vida inspire la nuestra, que su fe fortalezca la nuestra, que su comunión contigo despierte en nosotros un hambre más profunda de tu presencia. Señor, así como llamaste a Enoc a caminar contigo, nos llamas a nosotros también. Ayúdanos a responder con el mismo corazón dispuesto, la misma fe persistente, el mismo amor ferviente. Que nuestras vidas reflejen tu gloria, que nuestros corazones sean transformados por tu presencia, y que como Enoc podamos vivir de tal manera que agrade completamente a tu corazón. Amén.